Ya saben que está aumentando la producción de electricidad con paneles solares y conviene conocerlos. Yo hace unos meses compré estas celdas solares para hacer un panel solar que me salió muy mal, pero me sirvió para comprender cómo funcionan estas cosas que a mí por lo menos me gusta saber cómo el fundamento de las cosas pequeñas para comprender las grandes. Así que voy a poner un vídeo con todo lo que sé y lo que seguiré investigando en internet. Voy a explicarle lo que yo sé sobre la fabricación de las células solares, pero de forma básica. El que quiera profundizar, hay mucha información en internet. Bien, pues para fabricarlas se parte del silicio. El silicio es un material muy abundante en la naturaleza y lo contienen los minerales que tienen cuarzo. Por ejemplo, un trozo de granito que tiene cuarzo. Cuando se disgrega, se dice que se obtiene de la arena, porque cuando se disgrega se hace arena, la arena lo contiene. Bueno, pues del silicio en las fábricas pues lo calientan y lo van depurando a altas temperaturas y otros procesos y consiguen un silicio muy puro. Con ese silicio hacen unas barras, unos cilindros y unos prismas y luego los cortan muy fino, finísimo. Y esas son las famosas obleas, que son, ya le digo, chapitas, que son la base de las células. A esas obleas se les inyecta o dopa, como es el término correcto, con otros elementos, que suelen ser el fósforo y el boro, según dicen en internet, que hacen que el silicio, que es estable, sus moléculas están unidas a las otras moléculas de silicio perfectamente estable, pues al doparlas con un elemento de estos del fósforo y el boro, pues dejan un electrón libre. En un lado dejan un electrón libre y en el otro un hueco que ha dejado el electrón. O sea, una carga positiva en el hueco y un negativo en el otro lado, que hay exceso de electrones. Antes les he dicho que el silicio es un material semiconductor, porque se comporta en ciertas condiciones como conductor, como los metales que conducen electricidad, y otro como aislante, como la madera. Pues al inyectarle estas partículas de fósforo y bósforo, pues se convierte en inestable, y cualquier cosa que el fotón de la luz que llega a esta zona hace que los electrones se muevan y se acumulen en esta cara. Aquí hay un exceso de electrones en la cara N de negativo y aquí exceso de defecto de electrones, que es la cara P o positivo. Y así ya tenemos pues una pila, positivo y negativo. Y hay atracción entre ellas. Si ponemos un cable, pues circula la corriente y ya tenemos la célula solar. Una de las cosas que más me sorprendió de estas células es que si se parten en pequeños trozos, por muy pequeños que sean, sigue el mismo voltaje en todos los puntos. Esto quiere decir que en cualquier punto de aquí, la parte superior negativa con la parte posterior positiva, hay una diferencia de potencial. Han conseguido los científicos una diferencia de potencial de 0,5 voltios, que ya es bastante en cada punto. Ya les digo, por muy pequeño que se corte, siempre existiría los de los 5 voltios, más o menos, en condiciones ideales, o sea, con bastante luz. Para demostrárselo, he cogido una placa entera y un trocito. Esta arandela hace el contacto positivo en la parte inferior y el otro, el negativo, desde aquí. Pues voy a ponerse. La pila la tengo primero para poner el polímetro a cero, que he visto que si no se mantiene un voltaje. Ahora se pone a cero. Ahora yo mido
176 milivoltios. Y en el otro lado lo vuelvo a poner a 0 porque ya les digo, permanece. En el trocito pequeño, más o menos. Es que lo he puesto antes para que sea más o menos. Ya lo han visto. El mismo potencial en una zona pequeña que en la grande. Voy a encender la luz para que se vea más claro. Pongo a 0 otra vez. ...350 milivoltios... lo pongo a 0 para que se vea que la medición es correcta, y la zona pequeña tiene que dar otros 350 aproximadamente, para que vean. Es curiosísimo, es que es lógico, porque esto es como si fuera una pila de diferencia de potencial 0,5 voltios en lugar de 1,5 o 1,3 como en este caso, y es como si se partiera en trocitos y cada trocito siguiera dando 0,5 voltios, 0,5 voltios. O sea, ya les he dicho, me sorprende muchísimo que los científicos hayan conseguido que un punto cualquiera de aquí tenga una diferencia de potencial con relación a la parte de detrás de los 0,5 voltios. Un trocito ínfimo. O sea, es fantástico. Ya han visto que si dividimos la cédula en trocitos, cada trocito conserva los 0,5 voltios. Pero como no hay milagros, ya sabe que la fórmula es voltios por amperios. A menos superficie, menos vatios. Un panel solar grande da más vatios que uno más pequeño. Bueno, pues si el voltaje sigue lo mismo, tiene que variar el amperaje, los amperios. Pues nada, voy a medirlo para demostrárselo. Tendrá menos amperios aquí que aquí. He puesto en miliamperios y la célula grande pues da 24 miliamperios. Con esta cantidad de luz. Si le pongo más luz dará más. Y aquí pues mucho menos, lógicamente. Aquí 1,6. ¿Vale? Queda demostrado que a menos tamaño, menos amperios. Por lo que he leído en internet, se fabrican las células más grandes, bueno, habrá muchas más grandes, pero la célula estándar tiene 156 milímetros por 156 milímetros. Yo me preguntaba por qué números redondos, hasta que vi que sí tiene números redondos, pero en inglés, 6 pulgadas por 6 pulgadas. Y suele tener 8 y pico amperios, el voltaje 0,55, habrá más también, y con estos datos 4,5 vatios, la grande. Entonces he visto que otros fabricantes cogen y lo cortan para otras necesidades, por ejemplo en este caso, en 16 trocitos. Con eso consiguen aumentar el voltaje, porque el voltaje aquí ya han visto que es 0,55, no hay cáscaras, porque ya han visto que incluso reduciéndolo sigue con el mismo voltaje. Pero por ejemplo, para cargar los móviles, aquí tienen una plaquita que han cogido 16 trocitos. Esta placa tiene 6 voltios, los han puesto en serie, 5, 5, 5, 5, 5, 6 voltios. Y menos vatios, 2 vatios, pero bueno. Con esto consiguen hacer paneles más pequeñitos, pero con más voltaje. Y más pequeños, ¿lo han visto? Este trozo, pues, se divide entre 16. 4,5 vatios dividido entre 16 me sale 0,3 vatios. El voltaje sigue idéntico, como han visto. Pues ya está. Luego, el número de barras suele ser 3. Bueno, 1, 2, 3. Y luego de dedos, que le llaman dedos, pues múltiples, ya saben, ni siquiera se ven. Estas 3 barras se unen, no como antes he dicho, con un
una tirita de estas, sino se unen con 3 tiritas o más, las que sean, con lo cual consiguen recolectar muchos más electrones y consiguen más potencia, claro. O sea, ya se saben que estos son recolectores, como canales. Estos son los canales grandes, estos son los chiquititos. Pues el agua va recogida en estos canales chiquitillos, luego se va al más grande y el más grande los lleva a su destino. Al tener más barras, más recolectan más potencia. Pero ya no sé si lo he dicho ya, que hay que buscar el equilibrio porque estas barras ocupan sitio que podían ser aprovechados para energía solar. Este es un panel comercial, concretamente uno de los que he instalado recientemente en casa. Lo componen 60 celdas estándar de 156 por 156 milímetros, que tienen como todas aproximadamente medio voltio y 8,6 amperios. Observen que con solo esos datos podremos saber la potencia y otros parámetros del panel solar. Ahora voy a explicarles un poco el efecto de las sombras sobre los paneles solares o sobre las células solares. Las tengo en serie y pasan 5 miliamperios. Si tapo una de ellas, solamente pasan 0,60 miliamperios. Y esto es lo que pasaría por todas ellas, aunque solamente haya tapado una. Para eso se han inventado y ponen en las placas diodos que hacen un puente y pasa por aquí. Entonces pasa, la corriente que proporcionan estas dos placas es la aprovechada, aunque se tape una. Este es el efecto del diodo, para quitar el efecto de las sombras. O sea, ahora solamente no se aprovecharía nada, apenas muy poco, pero en cambio, si hago un puente de aquí a aquí, se aprovecha lo que dan estas dos plaquitas. Y hay una cosa curiosa, que es mejor taparla totalmente para que el diodo conduzca y proporcione lo que dan estas dos placas, que solamente una sombra parcial, eso es muy curioso, me ha resultado chocante, una sombra así parcial es peor, porque solamente no entraría el puente del diodo y pasaría la corriente, pero solo la poquita corriente que da este panel. No sé si me entienden. O sea, es mejor taparlo totalmente cuando hay diodos que parcialmente, porque parcialmente solamente pasaría lo proporcionado por esta plaquita. Y totalmente la potencia sería de estas dos. Aquí tenemos 10 placas y como son tan delgaditas, ya verán que las 10 solamente alcanzan 2 milímetros de grosor. Y eso que este texturizado son una especie de pirámides invertidas que las hacen más gruesas, pero la oblea es muy fina. Pues esta es de un par de milímetros, 1 milímetro, no, 2 milímetros, perdón. Como me ha sorprendido tanto que conservara el voltaje, incluso en trocitos pequeños, no debería de haberme sorprendido, porque ya les he dicho que es como si cortaran una pila en trozos, cada uno conserva su voltaje. Pero he puesto estos trocitos en serie y hoy al sol, y ya verá que consiguen nada menos que 2,5 voltios, casi 3, 2,3 voltios.